Es posible que hayas oído hablar de la dopamina. Es conocida sobre todo por su papel en la motivación, el placer y las adicciones. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Y qué es exactamente la dopamina? Hoy vamos a hablar de todo aquello que querías saber sobre la dopamina y nunca te atreviste a preguntar. En primer lugar, la dopamina es un neurotransmisor. No es una hormona, que a veces se le llama la hormona del placer, por ejemplo, pero las hormonas son moléculas que se liberan al torrente sanguíneo y de ahí van al resto del cuerpo a ejercer su función. En este caso, se trataría de un neurotransmisor. Si no tienes claro lo que es un neurotransmisor, te recomiendo que después de este vídeo vayas a ver el vídeo en el que expliqué más en profundidad lo que son los neurotransmisores, pero así en general, los neurotransmisores son moléculas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Esto hoy en día lo tenemos muy claro, pero no siempre fue así. Hubo una época en la que no se entendía muy bien cómo se comunicaban las neuronas entre sí o las neuronas con los músculos, y de esto hablé en el vídeo en el que expliqué el descubrimiento de los neurotransmisores a principios del siglo XXI. La dopamina no fue el primer neurotransmisor que se descubrió, sino que fue la acetilcolina, y la dopamina se descubrió a finales de los años 50. Esta molécula, la dopamina, se forma a partir del aminoácido tirosina en dos pasos. En el primer paso se le añade un grupo OH, es decir, un grupo alcohol, y en el segundo paso se le quita un grupo carboxilo, un grupo COOH. Y así nos queda esta molécula, que es la 3,4-dihidroxifenetilamina. Y de ahí su nombre dopamina. Ahora sabemos cómo se forma la dopamina y de dónde viene su nombre, pero ¿dónde se produce? Bueno, esto ocurre en neuronas de nuestro cerebro, pero no en cualquier neurona, sino en unas muy concretas, de unas regiones determinadas, principalmente de tres regiones: el área tegmental ventral, la sustancia negra y el núcleo arcuato del hipotálamo. Eso no quiere decir que la dopamina solo ejerza su función en estas regiones, sino que se sintetiza ahí, pero luego esa dopamina viaja a través de los axones de las neuronas, que los axones son esas prolongaciones que tienen las neuronas, y ahí llega a otras regiones de nuestro cerebro donde se liberan y ejercen su acción. Según de dónde venga esa dopamina, dónde se haya sintetizado y a dónde se libere, esas diferentes vías reciben diferentes nombres, como hacemos por ejemplo con las carreteras, ¿no? Que según de dónde vaya la carretera hasta dónde le ponemos diferentes nombres. Pues parecido. En el cerebro tenemos 4 vías principales dopaminérgicas. La vía mesocortical, que conecta el área tegmental ventral con la corteza cerebral frontal principalmente. La vía mesolímbica, que conecta el área tegmental ventral con el estriado ventral, una región del cerebro muy importante en el sistema de recompensa, que comprende un conjunto de estructuras a las que se le suele denominar conjuntamente sistema límbico, de ahí el nombre de la vía mesolímbica. Luego está la vía nigroestriada, que conecta la sustancia negra con el estriado dorsal, en este caso, que incluiría el caudado y el putamen. Muchos nombres hoy. Si queréis saber qué es esto del caudado y el putamen y entenderlo en más profundidad, después podéis ir a ver el vídeo que hice sobre los ganglios de la base, donde lo explico un poco más en detalle. Y por último tendríamos la vía tubero-infundibular, que conecta el núcleo arcuato del hipotálamo, también llamado región tuberal, con la región infundibular, que conecta el hipotálamo con la hipófisis, de ahí su nombre también. Así que nos quedamos con que hay 4 vías principales dopaminérgicas dependiendo de dónde se produzca esa dopamina y a qué regiones del cerebro vaya. Otra cosa importante a tener en cuenta es que, a diferencia de otros neurotransmisores que son o bien excitatorios o bien inhibitorios, la dopamina puede ejercer ambas funciones según al receptor al que se una. Y esto es así porque hay diferentes tipos de receptores de dopamina, en concreto 5 que se sepa, y el efecto será diferente según a cuál se una. Los más abundantes en el cerebro son los receptores de 1 y de 2, y normalmente en una neurona en concreto va a haber o un tipo o el otro, pero no los dos a la vez. Luego además hay regiones del cerebro en las que son más comunes uno de los dos tipos de receptores, entonces según todo eso pues ejercerá diferentes funciones. Otra cosa interesante de la dopamina es que no funciona solo como un neurotransmisor clásico de los que se liberan en la hendidura sináptica y ejerce su función
en la neurona postsináptica, sino que también la dopamina se puede difundir más allá, algo que se conoce como transmisión por volumen, pudiendo afectar a otras neuronas de alrededor modulando su acción. Por eso se dice que también es un neuromodulador. Esto lo comenté también, por ejemplo, en el caso de la adenosina, lo hablé en el vídeo en el que hablé de los efectos de la cafeína y expliqué que la cafeína pues simplemente bloquea el efecto de la adenosina, y la adenosina también es un neuromodulador, y expliqué que si un neurotransmisor clásico sería como un mando a distancia que enciende o apaga, un neuromodulador sería pues algo que podríamos decir con esta metáfora que regularía el brillo, el contraste, la saturación, ese tipo de cosas si fuera una televisión o un ordenador, ¿no? Entonces es un efecto no de encender o apagar una neurona, sino de modular su acción de una manera un poco más sutil. Ahora que ya sabemos lo que es la dopamina, dónde se produce, dónde se libera y cómo ejerce su acción, nos podemos preguntar cuál es su función exactamente. Como decía antes, yo creo que la función más conocida de la dopamina que ha saltado a la cultura popular es su papel en la motivación y en la adicción, sobre todo. Yo creo que es lo que más les suena a la gente. No lo sé, me lo podéis dejar en comentarios si habíais oído hablar de la dopamina, si os sonaba, y vamos a ver qué hay de cierto en esto. Bueno, pues la realidad es que sí que tiene que ver con todo esto, pero no solo. La dopamina hace muchas más funciones. Por un lado, la dopamina tiene un papel fundamental en el control del movimiento. De ahí los síntomas motores, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, donde existe una degeneración de las neuronas de la sustancia negra que liberan dopamina, que producen esa dopamina, y también de ahí los síntomas motores de la enfermedad de Huntington, donde las neuronas que se mueren en este caso son las del estriado, que reciben esa dopamina de la sustancia negra. Y en ambas enfermedades se habla de trastornos del movimiento, aunque en realidad también hay otros síntomas, no solamente motores, pero es algo muy característico de ambas enfermedades. Otro papel de la dopamina efectivamente es el de la motivación, lo que hace que nos esforcemos en conseguir algo que deseamos, ya sea aprobar un examen, nos hace estudiar para sacar buena nota o aprobar, o desarrollar una habilidad como puede ser, yo que sé, jugar al fútbol o dibujar, o ver a la persona que nos guste. Cualquier conducta motivada que nos lleve a alcanzar un objetivo pues tendría que ver con la dopamina. Luego, por otro lado, hay cierta controversia con el papel de la dopamina en el placer. Se ha visto en estudios con animales que si se bloquea el efecto de la dopamina en el estriado ventral, en el núcleo accumbens específicamente, que hemos dicho antes que el estriado ventral pues es una región que tiene que ver con la recompensa, pues si se bloquea la dopamina ahí, se ha visto que disminuye la cantidad de esfuerzo que esos animales están dispuestos a realizar para conseguir una recompensa. Pero sin embargo, una vez se les da esa recompensa, el placer que ellos experimentan, las respuestas que se pueden medir en animales que tienen que ver con el placer, con esa respuesta hedónica, se mantenían estables. Así que eso indicaría que la dopamina tiene más que ver con el querer algo que con el que puedas disfrutar de ese algo una vez te lo dan. Pero por otro lado se ha visto en humanos que la dopamina modula la respuesta de placer al escuchar la música, que esto es algo que expliqué en este vídeo sobre placer musical, donde hablé de los resultados de un estudio concreto donde se vio esto. Este tema de la motivación y el placer asociados a la dopamina pues tiene que ver efectivamente también con la adicción a muchas drogas. Algunas, como el alcohol, la nicotina o la heroína, estimulan de manera indirecta esas neuronas encargadas de producir dopamina, mientras que otras, como la cocaína por ejemplo, además también pueden bloquear transportadores que hacen que esa dopamina, una vez se libere al espacio entre dos neuronas donde ejerce su función, vuelva a la neurona que lo liberó. Por lo tanto, si bloqueamos el transportador que hace que luego pueda volver, pues estará más tiempo ejerciendo su función en la neurona postsináptica. Además, un consumo continuado de cualquier droga hace que puedan ocurrir cambios a largo plazo que alteran este sistema de recompensa, lo cual pues contribuye a la adicción. Pero la dopamina además
tiene más funciones más allá del control de movimiento y de la motivación. También está implicada en la memoria espacial, el comportamiento sexual, la regulación del sueño, la lactancia y más funciones, por nombrar algunas de ellas. Respecto a la regulación del sueño, justo ha salido hace muy poquito, ahora en marzo de 2022, un estudio publicado en la revista Science en el que se ha visto que en ratones el paso de la fase del sueño no REM a la fase de sueño REM ocurre tras un aumento en los niveles de dopamina en la amígdala. Y respecto al tema de la lactancia, si lleváis un tiempo en este canal quizás os suena que también he hablado de la lactancia en alguno de los vídeos anteriores en el que hablé de la hipófisis, por ejemplo, y también en el vídeo de la oxitocina, y expliqué que la prolactina se encarga de la producción de leche durante la lactancia y la oxitocina se encarga del reflejo de bajada de la leche por succión del bebé. Entonces, ¿la dopamina qué pintaría en todo esto? Pues bien, la dopamina que se produce en el hipotálamo inhibe la producción de prolactina en la hipófisis, por lo tanto, cuando sí que se va a producir prolactina tiene que haber una bajada en la dopamina para que no esté inhibiendo su producción, y se cree que esta bajada en los niveles de dopamina cuando se está produciendo la lactancia en ese momento concreto podría tener que ver con algo que se denomina el reflejo disfórico de la eyección de leche, que es una condición poco conocida que experimentan algunas mujeres cuando están dando de mamar, en la que durante unos pocos minutos tienen una sensación de unas emociones muy negativas, una disforia que experimentan durante ese momento corto. No es lo mismo que la depresión posparto, por ejemplo. Y estas son algunas de las funciones principales de la dopamina. Podría haber entrado en algunas más, pero yo creo que nos hacemos una idea general de la cantidad de funciones que tiene la dopamina, de que según en qué regiones del cerebro actúe y a qué receptores se una va a tener unas funciones u otras, y que la dopamina tiene que ver con la motivación, sí, que está implicada en adicciones, sí, pero no solo eso. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, comparte con amigos a los que les pueda interesar. Si has llegado hace poco a este canal, pues te invito a que te suscribas para que aprendas un montón más sobre neurociencia y psicología. Nos vemos en el próximo vídeo.